Pues tal como lo ha dicho. Un día, creo que de diciembre del año pasado, Eduardo Rabasa se comunicó conmigo a través del mail, me dijo que me quería proponer hacer un libro. Nos vimos, como cuento ahí, en el Sambors de San Ángel. Me entregó el libro de Christopher Hitchens, que es también un libro epistolar, y me dijo, ¿por qué no haces algo similar, entre 80 y 100 páginas, que le habla a los jóvenes que se encuentran pues, desencantados con la democracia mexicana? Y me entusiasmó la idea. Creo que es una muy buena idea porque creo que en efecto hay mucho desencanto, hay mucho malestar, hay mucho también una cierta beta cínica, una beta muy individualista en relación a los asuntos de la política. Y pues era incluso también un reto para mí mismo tratar de explicar por qué, si en materia política México ha avanzado, o por lo menos esa es mi convicción, tanta gente, no solo los jóvenes, pues manifiestan un malestar con la vida pública. No, la no democracia no, porque creo que el ideal democrático sigue siendo hegemónico. Es más, se requeriría ser un auténtico excéntrico para no decirse demócrata. La democracia, digamos, todo el mundo se adscribe al ideal democrático, todo el mundo quiere ser, incluso es casi una seña de superioridad moral ser demócrata. No va por ahí, más bien va por lo que ya desde el año 2004 decía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay mucho malestar con los políticos, mucho malestar con los partidos, mucho malestar con los congresos, mucho malestar con los gobiernos. Y el problema, decía el PNUD, es que sin esas instituciones y esos actores, la democracia es imposible. Entonces, en aquellos años decía, lo que tememos es que el malestar en la democracia, que es un malestar, llamémosle natural, se convierta en un malestar con la democracia. Y que no creo que se exprese en el sentido de democracia, no, sino más bien de una manera más sorda, menos explícita, pero sí muy beligerante. Hay de todo. A mí no me gustaría generalizar. Yo creo que en México tenemos políticos que tienen una visión compleja y un horizonte para el país. Y también pues, políticos que están subinformados y que en efecto pueden tener concepciones muy pueblerinas. Pero creo que hoy la política mexicana, lo que sucede es que es mucho más complicada que la política del pasado. Nosotros tuvimos muchas décadas en donde la política tenía un código, mandar y obedecer. Y muchos políticos hicieron así su carrera. Durante muchos años obedecieron y luego les tocó mandar en diferentes niveles. Pero una política muy vertical. Lo que tenemos ahora es una política bastante horizontal, muy competida, y que es como un laberinto donde es difícil incluso a veces ubicarse. Tenemos no solamente partidos distintos que han equilibrado el terreno de juego, sino dentro de los partidos diferencias que se manifiestan pues, de manera a veces muy, muy fuerte, muy beligerante. Pero sí, quizá al final sí tenemos una política donde hay un déficit quizá de pedagogía. Yo creo que la inmensa mayoría de los mexicanos no entendemos en muchas ocasiones lo que se juega en cada asunto de la política. Y ahí sí quizá habría que demandar no solo de los políticos, sino también de los medios, un esfuerzo para explicar lo que está en juego en cada debate, en cada discusión, en cada iniciativa, en cada reforma legal, que a veces no se entienden. ¿No? Y en estos casos son los casos, digamos que son las fuentes precisamente del desprestigio de la política. Digamos, el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa lo que nos reveló con una violencia y una brutalidad escandalosa, pues es la connivencia entre cuerpos policíacos y autoridades con grupos delincuenciales. No fue casual que generara pues una ola de repudio, de denuncia, de malestar enorme, porque bueno, se requeriría una sociedad totalmente insensible, no conmoverse pues, con el asesinato masivo de 43 jóvenes estudiantes, ¿no?
O por el otro lado, pues el caso de las raterías en el estado de Veracruz, que al parecer llegaron a ser de tal magnitud que cuesta incluso trabajo comprender cómo se puede operar todo ese hurto, digamos, a los recursos públicos. Bueno, pues es un asunto como de sultanato, ¿no? Es decir, es algo como desbordado, excesivo hasta extremos delirantes. Y por supuesto, pues eso también ofende y molesta a las personas y con razón. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, la corrupción y la violencia, la espiral de violencia, son uno de las fuentes de desencanto mayor en México. La corrupción porque deja la idea de que los recursos públicos, más que ser utilizados para el bienestar de la población, acaban en manos privadas. Y cuando a esos fenómenos se le anuda la impunidad de muchas de los corruptos, pues eso es como una inyección de desconfianza enorme, ¿no? Es decir, el mundo de la política tendría como horizonte la necesidad de crear confianza. Yo creo que en algunos aspectos México ha avanzado, pero en muchos hay rezagos que son ancestrales y que creo que no hemos tocado ni con el pétalo de una rosa. Trato de explicarme. Yo creo que en materia política y de ejercicio de las libertades hemos avanzado. Si uno compara la prensa de hoy con la prensa de hace 30, 40 años, verá que los márgenes de libertad en esa materia son mucho mayores. Si uno compara el mundo de la representación política en México, sin duda ha habido avances. Digamos, vivimos bajo un formato monopartidista durante largas décadas y hoy hay contrapesos en el entramado estatal. Yo creo que todos esos son avances. Parece que en efecto se generaron un número importante de empleos formales, pero el déficit que tenemos en esa materia es tal que incluso si la economía empezara a crecer a tasas más relevantes, se van a necesitar varios años para recuperarnos y ponernos al día. Pero yo creo que esas son, digamos, el déficit del crecimiento económico y la desigualdad son dos asuntos que no están a la vista, digamos, como la corrupción y la violencia, pero que son, en el fondo, los nutrientes quizás más potentes del desencanto. Bueno, yo creo que violencia política en México no tenemos, ¿no? Lo que tenemos es violencia delincuencial. Ahora, ¿por qué retomé el libro del expresidente Sanguinetti? Porque por lo menos para mí fue una llamada de atención muy poderosa. Uruguay era, en el imaginario de América Latina, algunos llegaban a decir la Suiza de América Latina. Es decir, un país igualitario, con rutinas democráticas, alfabetizado, y de repente entra en una espiral de violencia que desemboca en un golpe de Estado. Yo no digo que México se acerque ni mucho menos a esa situación, pero es como un foco rojo para imaginar que lo que hoy tenemos, mañana lo podemos perder. Creo que hay mucha inconsciencia de que no puede existir una democracia sin elecciones, sin partidos, sin políticos, y por eso puse ese ejemplo. Yo es un libro que recomendaría a todo mundo. Lástima que no haya circulado en México. Yo ese libro me lo traje de Uruguay. Bueno, esta sí es la pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Pero, ¿qué se puede hacer? Por un lado, pues el combate, pero por el otro, hay que ir modificando también las condiciones sociales que son, digamos, el caldo de cultivo para que muchos jóvenes pues opten por entrar a las bandas delincuenciales. Es decir, si esos jóvenes no encuentran lugar en las instituciones de educación superior, si no encuentran un trabajo formal, pues es muy probable que se vean tentados por el imán, el hipnotismo que genera el dinero fácil y el poder y el uso de las armas. No, eso no lo sabe nadie. El futuro no lo conoce nadie, pero lo que sí creo, ya no sé si lo creo o lo quiero creer, es que las elecciones
sí van en su dinámica atrayendo la atención pública. Yo estoy seguro que en el momento en que estén los partidos, las coaliciones, los candidatos independientes ya formalizados, empiecen a viajar por el país, empiecen a dar sus diagnósticos, sus propuestas, empieza a aparecer en la televisión la catarata de spots y demás, las elecciones van a funcionar como un imán. ¿Por qué? Porque en la mesa de la familia, en el centro de trabajo, en la escuela, en el transporte público, la gente empieza a decir, bueno, ¿y tú por quién vas a votar? ¿Y cómo ves aquel? Y este es X, Y y Z, y el otro es ABC. Es decir, hay una mecánica de las elecciones que se convierte en muy atractiva para mucha gente. No quiero decir que vaya a haber franjas enormes de mexicanos que le den la espalda de manera radical a ese proceso. ¿Por qué habría que leerlo? Creo que quien se acerque al libro lo que va a encontrar es, por un lado, un alegato de la superioridad política y ética del régimen democrático en relación a los otros. También encontrará un breve esbozo de cómo se construyó en México esta germinal democracia. Y por el otro lado, creo que encontrarán pues una reflexión sobre los nutrientes que generan este malestar en la democracia, que como decía el PNUD, ojalá no se nos convierta en un malestar con la democracia. Eso es lo que tiene el libro y he intentado que fuera directo, claro, y haciendo a un lado el a veces abstruso lenguaje de la academia.